Hola, soy el adepto virtual, transformando la realidad bit a bit. Y en esta ocasión les traigo una conferencia que voy a presentar en la ENA el día de hoy que estén viendo esto. Y es para medir mis tiempos, pero aproveché para poder subir contenido al canal. La conferencia se llama Magia, Propaganda e Hiperstición. Y lo que busca hacer es una aproximación a la construcción de imaginarios sociales en el siglo XXI. Los imaginarios sociales son estas construcciones colectivas que tenemos de la realidad, pero que en el fondo no tienen una objetividad, pero que sin embargo, aunque no tienen esta objetividad, sí transforman la forma en la que vemos el mundo y sí tienen como una existencia propia. Para poderlo analizar, vamos a revisar la obra de Giordano Bruno, de Edward Nice, de Nick Land. Por ahí tocaremos algunos otros autores y decidí tomar esta versión para complementar la versión usual que se suele dar de Durkheim, Weber, entre otros autores. Y para poder empezar, vamos a empezar con Giordano Bruno y el concepto de la magia que él maneja. Bruno señala que el mago, o aquel que tiene la capacidad de hacer magia, es el que tiene la maestría de manipular el mundo a través de sus conocimientos. Es decir, que aquel que tiene la capacidad de modificar la materia, modificar la salud, modificar la percepción, es un mago, lo cual se vincula mucho con un señalamiento de Crowley, el que dice que la magia es el arte de manifestar la voluntad en el mundo. Cualquier acto que permita manifestar la voluntad en el mundo es magia. Ello deja un campo muy amplio para interpretar lo que es magia y cómo se puede experimentar en muchos lugares. Y en realidad, la magia, cuando nos sorprende o nos parece fascinante, vendría siendo lo que señala Philip K. Dick, cuando dice en una de sus obras que la ciencia avanzada se vuelve indistinguible de la magia. Entonces, Giordano Bruno va a decir que el mago es el que puede, con sus conocimientos, modificar la realidad y que eso lo hace para poder fundamentar su voluntad. Para Giordano Bruno, en el libro de la magia y los vínculos en general, Giordano muestra que existe el vinculador, el vinculado, la fuerza del vínculo y la penetración del vínculo. El vinculador es aquel que tiene la capacidad de enlazar o amarrar a una persona, una cosa o un objeto a algo. Si yo domo un caballo, me estoy vinculando a él. También si yo manipulo a una persona, me estoy vinculando a ella. El vinculado es aquel que está sufriendo el conjuro, si lo quieren ver desde así, o la fuerza. La fuerza del vínculo como tal sería qué tan resistente o qué tan duradero es el vínculo que estoy estableciendo. Y la penetración del vínculo es encontrar el momento propicio o el elemento idóneo para poder penetrar en la psique o penetrar en el mundo. Si yo quiero romper una piedra, voy a buscar dónde está la grieta para poder penetrar. Si yo quiero que una persona consuma mi alimento, voy a procurar que esa persona tenga hambre para que sea más fácil poderle vender el alimento. De tal forma que cualquier persona puede ser vinculado y cualquier persona puede ser vinculador. Y la duración del vínculo depende de qué tan profundo ha estado en la persona. Y aquí les pongo una imagen en la cual se ve cómo Giordano Bruno está vinculando a un ser humano. Si vinculamos al ser humano con la idea de una determinada noción del mundo físico, una determinada noción del mundo espiritual, emocional, entre otros, la persona considera que esa es su realidad. Para Giordano Bruno, como se puede ver en la imagen, la realidad es un constructo de vínculos. Yo tengo una noción de lo que es el mundo físico, de cómo funciona la materia. Yo tengo una noción de cómo funciona la sociedad y lo que es el amor. Y eso se hace a través de una red de significados y de símbolos que he aprendido y que he estado reproduciendo. Por tanto, para Giordano Bruno, la realidad no es un ente estático, sino que es una construcción dinámica en la que se pueden mover muchos vínculos a través de la realidad. El mundo estático de su tiempo de los católicos se contrapone a su mundo infinito y esta lucha de mundos genera el fallecimiento de Giordano Bruno. Esta misma idea de cómo la realidad social transforma los imaginarios en los cuales nos movemos también se ve reflejado en la obra de Edward Bernays, el conocido como padre de la propaganda, el que genera la publicidad y bueno, el trabajo con los más media.
Él señalaba o indicaba que la masa es peligrosa porque genera caos. En el tiempo que le tocó vivir, empezaron a florecer las nuevas democracias y se dio cuenta que tantas voces disonantes podrían generar un caos. Por tanto, para poderlo alinear, él considera que la propaganda sirve para generar una masa. Esta masa de personas piensan lo mismo, creen lo mismo, hacen lo mismo, y de tal forma es mucho más controlable y mucho más manipulable. Elemento que se toma actualmente en publicidad, en política, entre otras partes, ya que las masas son influenciables y educables. Yo presento un programa educativo a través de los medios de comunicación, a través de la escuela, a través de propaganda directamente, y las personas van a reaccionar hacia determinado elemento. De hecho, la manipulación de masas que señala Edward Bernays muestra cómo se generan los imaginarios sociales a través de elementos publicitarios, pero se asumen como cosas objetivas. Y aquí les pongo unas imágenes que están combinadas, pero se relacionan. Vemos una mujer fumando que se le puede vincular muchas veces con las femme fatal o con una mujer empoderada o demás. Sin embargo, hay registros históricos, tanto del propio Bernays como de las marcas de cigarrillos que lo propusieron, en el que se muestra cómo Bernays le pagó a personas de élite para que en una marcha feminista fumaran y dijeran que estaban sacando las antorchas de la libertad, para que en el imaginario social se asociara el fumar con empoderamiento y de esa forma incrementar la venta de cigarros en el público femenino. También ponemos de fondo una imagen de un desayuno típico estadounidense con tocino, huevos, frijoles, jugo, porque Edward Bernays en su tiempo le pagó a asociaciones, le pagó a organizaciones para señalar cómo un desayuno copioso y con estos ingredientes era necesario para una vida saludable. Cosa que sigue siendo con muchos estudios, hay que rastrear por eso la información de los estudios, porque si no te venden una realidad que parece objetiva, cuando en realidad es un constructo imaginario que te performa hacia ciertos elementos. Esto se puede hacer a través del lado racional, que es el menos usual, a través de generar un vínculo emocional con los productos, a través de aludir al inconsciente o a las pulsiones vitales, y también a la inclusión, al FOMO, a estos elementos de pertenencia a grupo. Yo no voy a vender un automóvil, yo voy a vender un estatus. Y este estatus señala que si quiero ser una persona exitosa dentro del imaginario social, tengo que tener esto. O si yo quiero ser filósofo, tengo que consumir café, café en la calle y tengo que ir a librerías de viejo. Estos imaginarios sociales son planeados por la propaganda para generar ciertos hábitos de consumo y ciertos ámbitos de mercado. De tal forma que podemos ver cómo en Giordano Bruno la capacidad de vincular y la capacidad de unir ideas generaba un constructo social de una realidad móvil a través de imaginarios. Y ahora el mago moderno, el propagandista, lo hace a través de la publicidad. Perdón que vaya tan rápido, pero tenemos poco tiempo. Y para culminar, vamos a retomar un concepto de Baudelaire que se llama hiperrealidad. ¿Qué es la hiperrealidad? La hiperrealidad es proponer los simulacros de lo real como más reales que lo real. Y aquí les pongo dos hamburguesas, en las cuales una se ve apetitosa, se ve gigante y la otra se ve totalmente plana. La hamburguesa real es esta, pero cuando nos imaginamos que comemos una hamburguesa, nos imaginamos esta de acá, aunque sepamos que estamos comiendo la hamburguesa que no tiene tantos ingredientes. Esto ocurre porque nos hemos acostumbrado a considerar que la hiperrealidad o la imagen supera a nuestra propia realidad. Nos vendemos la idea de que nuestra ficción es lo real y pasamos por diferentes órdenes. Primero de la realidad al reflejo, que es la primera parte en la cual el objeto como tal sí remite a su realidad, lo más parecido. Luego al orden de maleficencia, palabras de Baudelaire, en el cual la realidad es apariencia y se trata de mejorar la calidad, quitar arrugas, quitar manchas, generar la mejor versión del producto para que sea más antojable o del elemento social. Ya cuando llegamos al tercer punto, que es el orden de la brujería, es cuando la apariencia genera mejores apariencias que se sienten como reales. Ya no solamente es que me sienta mejor viéndome con la imagen editada, sino que empiezo a creer que esa imagen editada soy yo. Empiezo a creer que mi vida simulada en Sims o en Warcraft
o en internet con muchos seguidores es mi realidad, porque es más apetecible o más deseable que la realidad material que estoy teniendo día a día. Y esto se termina culminando cuando llegamos a la noción de simulacro. ¿Qué es el simulacro? El simulacro es cuando la apariencia mejorada, la apariencia hiperreal, genera una simulación que se asume como más real que lo real, de tal forma que hay personas que se identifican más con su avatar en un juego de Warcraft o con sus imágenes puestas en internet que su propia imagen. O piensan que ir a Disneylandia es la verdadera realidad en comparación con el mundo real, o que el amor que ven en una serie o en un drama es el verdadero amor y lo que ellos tienen no es real o no se adapta a lo que tendría que ser, haciendo un reemplazo en el cual ahora la imagen es lo que configura la realidad y todos vivimos tratando de encontrar estas imágenes que transformen el mundo. Con lo cual, bueno, aquí vemos cómo el dominio de la realidad ahora es un simulacro en el que inclusive el texto, la pintura o la fotografía ya se sienten más reales los artificiales. Hay personas que prefieren escribir con ChatGPT que con sus propias manos porque piensan que eso es más significativo. Y aquí les pongo nada más unos ejemplos, un osito, un perrito y una flor, los cuales ya no son reales, pero en las próximas generaciones van a ver más de este tipo de imágenes que en realidad existen. Con lo que llegamos al concepto de hiperstición propuesto por Nikland, que señala que en la actualidad vivimos en una realidad digitalizada hiperrealizada. Es decir, pasamos tanto tiempo en las redes sociales, en Internet, que en realidad nuestra realidad ya es una hiperrealidad, en el que tiempo, espacio, presencia e identidad se ven modificados. Yo puedo estar en muchos lados al mismo tiempo, yo puedo estar en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y también mi identidad se puede fragmentar en muchos diferentes yo. Esto genera un cisma en el concepto del yo y de la conciencia en la modernidad, y la hiperstición lo toma como una superposición de lo hiperreal que performa la realidad. Si ya no tenemos un elemento real sólido, sino esta superposición de hiperrealidades, el tiempo ya no importa y entonces la ilusión del futuro puede convertir a la realidad como una superstición autocumplida. De ahí que al carecer de tiempo, las líneas de influencia de la realidad y hiperrealidad se juntan, difuminan, perdón, y la creación de hiperrealidades mueve a la acción. Aquí les pongo un ejemplo del debate de Mr. Tartaria, que primero fue el meme y luego se volvió realidad, o un Saur, que se hizo la imagen de ilustración del muñeco en venta y actualmente ya se vende, o el desfile de Día de Muertos, que primero salió en 007 y ahora es una realidad. De tal forma que el imaginario social no solamente es una forma de mediatizar el mundo objetivo, sino que ya está construyendo el mundo objetivo. Pasamos, por tanto, de la generación de vínculos para entender una realidad y ver cómo los diferentes magos o vinculantes la van manipulando, a la propaganda que genera estas realidades, pero ya a un nivel más media, para generar un control, a una hiperrealidad en la que las personas ya no se identifican con el mundo físico, sino con estas realidades ficticias que las sienten como más reales, hasta llegar a la hiperstición, la que genera realidades objetivas a través de ilusiones. Esto debido a la pérdida del sentido del tiempo y del espacio que tenemos actualmente en el mundo digital. Y bueno, con eso termino esta presentación, en la cual quería dar un pequeño acercamiento sobre lo que es la magia, la propaganda y la hiperstición y el papel que han jugado en la construcción del siglo XXI, ya que aunque han pasado diferentes tiempos, sigue cada una de ellas estando presentes. Muchas gracias. Y bueno, esa va a ser la presentación que voy a hacer el día de mañana. Esperemos que les guste. Soy el adepto virtual, transformando la realidad bit a bit.